Buenas tardes, quien les habla Yelixa Latorre, cursante del quinto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, Núcleo Araure, LAPSOA, bajo la modalidad de Saya. En esta oportunidad, para hacer una breve ponencia sobre la organización y funcionamiento de los tribunales del trabajo, dándole primeramente un cordial saludo al profesor de la cátedra, abogado Winder Montes. Para comenzar, en sentido general, se puede definir lo que es un tribunal, como el lugar en donde los jueces administran justicia en nombre de la República. Por su parte, el diccionario jurídico venezolano lo define como un conjunto de magistrados que ejercen la función jurisdiccional, ya sea en materia civil, penal, laboral, administrativo o en otro fuero. Además, debemos recordar que existen dos tipos de tribunales: los unipersonales, conformados por un solo juez en sala, y los colegiados, constituidos por 3 o más jueces. Nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece cuáles son esos tribunales, cuál es su organización, su funcionamiento, sus competencias, entre otros. De esta manera, comienza con su artículo 13, estableciendo que la jurisdicción laboral se ejerce por los tribunales del trabajo. Asimismo, en su artículo 14 establece que los tribunales del trabajo son los tribunales que conocen en primera instancia, tribunales superiores del trabajo que conocen en segunda instancia, Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social. Por su parte, el artículo 15 establece que los tribunales del trabajo se organizarán en cada circuito judicial en 2 instancias: una primera instancia integrada por los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo y los tribunales de juicio del trabajo, y una segunda instancia integrada por los tribunales superiores del trabajo. Igualmente, el artículo 16 estipula que los tribunales del trabajo que conocen en primera instancia serán unipersonales, constituidos por un juez y un secretario. Ambos tienen que ser profesionales del derecho. Y el artículo 17 estipula que la fase de sustanciación, mediación y ejecución estará a cargo de un tribunal unipersonal que se denominará Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. La fase de juzgamiento corresponderá a los tribunales de juicio del trabajo. Como procedimiento extraordinario, se acudirá al Tribunal Superior. El mismo conoce las apelaciones de las sentencias emanadas de los órganos competentes en primera instancia. Agotadas todas las instancias, las partes afectadas por la decisión de alguno de los órganos anteriores podrán recurrir ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Del mismo modo, el artículo 19 establece que los tribunales superiores del trabajo serán colegiados o unipersonales. Los colegiados estarán constituidos por 3 jueces y un secretario, y los unipersonales por un juez y un secretario. Todos tienen que ser profesionales del derecho. De igual forma, el artículo 23 establece que en cada circuito judicial del trabajo deberá existir un servicio de alguacilazgo, quienes serán los ejecutores inmediatos de las órdenes que dicten los jueces y secretarios en ejercicio de sus atribuciones. De esta manera, el artículo 28 establece que en el ámbito nacional operará un servicio de defensoría pública de trabajadores, cuya organización, atribuciones y funcionamiento serán establecidas por la Ley Orgánica sobre la Defensa Pública, establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el artículo 29 establece que los tribunales del trabajo son competentes para sustanciar y decidir en cuanto a los asuntos contenciosos del trabajo, las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales, los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales y los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos. De otro modo, el artículo 30 establece que las demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, competente por el territorio que corresponda,
Se consideran competentes los tribunales del lugar donde se prestó el servicio, donde se puso fin a la relación laboral, donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del demandado. En relación al litisconsorcio, se puede decir que es cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque tienen una misma pretensión. Sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto de una pudiera afectar a la otra. El litisconsorcio se denomina pasivo cuando varios demandantes actúan frente a un demandado y cuando varios demandantes entablan acción frente a varios demandados se denomina mixto. Es menester mencionar que es un proceso encaminado a simplificar el litigio y asegurar una resolución uniforme. El artículo 49 establece que dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta, sea activa o pasivamente, siempre que sus pretensiones sean conexas por causa u objeto, o cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas pudiera afectar a la otra. Y para culminar, el artículo 51 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que en caso de litisconsorcio activo, si no han comparecido todos los interesados, el tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto se cumpla ese requisito. La misma facultad tendrá tratándose de litisconsorcio pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.